tal libertad. No sé si empieza Antonio o Julio. No, empiezo yo. Ahí tienes el Soy más joven y... Ahí tienes el micrófono. Tienes que darle a... Esto es como en los... No, tienes que darle ahora. Ahora, ya está encendido. Como en las ternas de toreros, que siempre el más antiguo va el último. Bueno, realmente... Estamos grabando, sí, ¿verdad? ¿Estamos grabando? Es emocionante ver las fotos de ese congreso porque volver a recordar aquellos días que fueron tan interesantes, tan fructíferos, en los que todos aprendimos tanto de todos los conferenciantes. Bueno, y además la pérdida de Pepe está tan cercana que la verdad es que a mí me emociona mucho volver a la fundación, que es... Yo siempre digo que me siento como en casa. Y no es una palabra, en fin, no es una frase hecha, es verdad. Pepa, Eva, Ricardo y otros compañeros que estaban antes y ya no están aquí, siempre me han tratado como una persona allegada, ¿no? Yo aquí trabajé en el archivo arriba, en la biblioteca, buceando en las cartas que contiene una riqueza de archivo. El archivo tiene una riqueza extraordinaria, no solo para estudiar la obra, la figura y la personalidad de Caballero Bonal, que por supuesto también, sino para estudiar todo el contexto de la poesía de posguerra. Caballero Bonal tiene cartas desde todavía de alguno de la generación del 98, sobre todo muchas del 27 y la mayor parte de lo que llamamos generación del 50, aunque esas cosas de las generaciones no existen. Y se puede estudiar muy bien la historia oculta de la poesía española de posguerra. En esas cartas se contienen noticias sobre proyectos que luego no pudieron realizarse, como una antología que tenía que publicarse en Cuba y de la que nunca más se supo. Se puede seguir muy bien todo los entresijos de la llamada operación realista, de cómo querían el grupo de Barcelona, Barral, sobre todo, y su mujer Ivonne, querían hacer una propuesta estética y política realista en la época de los 60. En fin, son cartas, se ve muy bien cuáles son los preparativos del homenaje a Machado en Collioure en 1959. En fin, hay una documentación abundantísima y esclarecedora para poder analizar y conocer bien esa época. Pero además, Pepe Caballero Bonal desde muy pronto guardó todas las reseñas que se iban publicando sobre sus libros. Entonces, a veces con esta falta de minuciosidad de los investigadores, hay recortes donde no se ve el periódico, donde no sabemos qué fecha es, porque, claro, para el poeta, para el creador, lo importante es el texto, lo que dice, pero ¿en qué periódico? Pues ya, no, en ese momento lo saben, pero luego ya se pierde la noticia, ¿no? Bueno, en algún caso ha habido que reconstruir indagar en las hemerotecas, etc. En fin, yo me he sentido siempre en esta casa maravillosamente bien tratado, con mucho apoyo para mi labor investigadora, que me permitió reconstruir la biografía de Caballero Bonal. Y como hoy no puede estar aquí Fernando Domínguez, puedo decir lo que pienso de él sin problemas. Sí. Bueno, yo supongo que nos verá en algún momento. Hola Fernando, un abrazo muy grande. Fernando Domínguez, el que fue gerente durante 15 años de la Fundación, implantó en la creación y en el desarrollo de la Fundación un rigor conceptual, intelectual, que
permitió que la fundación fuera creciendo y cada vez desarrollándose más y cada vez siendo más importante. Porque supo transmitir perfectamente la voluntad del fundador, del poeta, de Pepe. Y no solo transmitir la voluntad del poeta, sino aplicar su propio criterio, que es mucho. Y el afecto, la humanidad con la que ha sabido llevar esta empresa durante tantos años hasta que le llegó el momento de la jubilación, debería haber retrasado el calendario unos cuantos años, ¿verdad? Bueno, ha sido fundamental para que esta fundación se convirtiera en lo que fue, que es un foco extraordinario de cultura y de conocimiento sobre la figura del caballero Bonal y sobre la poesía española de posguerra. A veces las instituciones públicas no son muy conscientes de lo que tienen, no le prestan el valor o no le conceden la importancia porque no le ven el valor que tiene. Las instituciones públicas suelen hacer una gestión que redunde muy inmediatamente, que se visualice muy inmediatamente, de la que puedan presumir, de la que puedan alardear. No es infundado con visitar alguna ciudad o un pueblo importante donde hay rotondas preciosas, hay monumentos muy vistosos, hay jardines, parques, y sin embargo la red de alcantarillas es un absoluto desastre. ¿Por qué? Pues porque invertir en alcantarillas no es rentable políticamente, no se visualiza. Y sin embargo todos sabemos que es mucho más importante la red de alcantarillas y la red de abastecimiento de agua, mucho más importante que las rotondas. Pero nuestras instituciones públicas son así. En todas partes, no crean ustedes que esto es privativo de Jerez, ni de la provincia de Cádiz, ni de Andalucía, en todas partes. Quizá una fundación como esta no es fácil de visualizar la importancia que tiene a medio y largo plazo. Y se comete el error, como con la red de alcantarillas, de no invertir, de no apoyar una obra que está pensada no para el hoy, no para mañana. Puede dar rendimientos, puede dar fotografías en determinados momentos, se puede visualizar, pero lo importante no es el acontecimiento concreto. Lo más importante es la tarea a medio y largo plazo de una institución como esta. Una institución como esta que ha contribuido al desarrollo del profesorado de Jerez y de otros lugares de la comarca, mediante su convenio, su acuerdo con el Centro de Profesorado de Jerez, y esta es una labor muy importante porque eso es sembrar para recoger la acción de ese profesorado sobre el alumnado de enseñanza media o de enseñanza primaria. Esa labor sobre el profesorado no se ve hoy, no se ve mañana, pero sí se verá dentro de años. Y aquí estamos con un excelente catedrático de instituto que conoce muy bien lo que es la importancia, cuál es la importancia de la enseñanza media. La enseñanza, yo estoy saltándome absolutamente todos los planes que tenía sobre, y es estupendo, es estupendo. Luego diré alguna cosita. La enseñanza media, más que la universitaria, la enseñanza media es la clave de la cultura y de la formación de una sociedad. ¿Por qué vemos países no tan lejanos, Francia, Alemania, que tienen esa potencia cultural y esa fuerza, esa cultura, porque tienen una enseñanza media desde hace décadas, más de un siglo, muy potente? ¿Por qué? Pues porque la República Francesa
apostó desde el principio por su servicio público de educación. Hay una ley de finales del siglo XIX donde se hace la enseñanza pública obligatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la enseñanza media es la clave de la cultura y de la formación de un país, no se engañe. Está muy bien la enseñanza universitaria, para los que somos profesores de universidad, pues estamos orgullosos de ella, nos parece importante, relevante, y lo es. Pero esa base sólida de cultura y de conocimiento sobre la que debe sustentarse una sociedad es la enseñanza media. Y todo lo que se haga para favorecer la formación de nuestro profesorado de enseñanza, lo que antes se llamaba enseñanzas medias, ahora enseñanza secundaria, es una labor absolutamente importante en el desarrollo de una sociedad. Por eso los congresos, los seminarios permanentes, esa labor pedagógica que esta fundación hace, que no solo se presentan libros, no solo hay eventos y mesas redondas culturales, digamos, ¿no? sino que hay una labor muy más callada y más continuada pedagógica, me parece absolutamente fundamental. En fin, yo deseo, más que espero, deseo que las instituciones públicas jerezanas reflexionen sobre la importancia que tiene una institución como esta en el desarrollo del entramado social de Jerez y apuesten por su mantenimiento y por su desarrollo y por su engrandecimiento. Es muy fácil cortar por la cultura, cuando hay que cortar, cuando hay que ahorrar, cuando no hay fondos, es muy fácil decir, bueno, pues hacemos menos actos, pues la fundación tiene menos actividad, eso es muy fácil, eso es darse un tiro en un pie a medio plazo. En fin, bueno, yo agradecí mucho que se me invitara a aquel congreso del año 2010, porque venir a Jerez siempre es muy agradable, no lo digo por cumplir nada, porque es verdad, para mí venir a Jerez es una extraordinaria alegría. Y era un congreso que tocaba la médula de mi actividad, que es la enseñanza. Enseñanza universitaria o enseñanza secundaria es lo mismo, es enseñar. Y la literatura. Entonces lo que hice fue dar una conferencia, presentar una serie de ideas sobre, que yo llamé enseñar el poema, texto y contexto, sobre algo que siempre me ha preocupado en el ejercicio de mi profesión. Miren, cuando yo estudiaba en la universidad allá por los años 70, porque aunque no lo parezco, ya soy muy mayor, pues estaba muy de moda el estructuralismo. Doctrina, teoría, que como seguramente recuerdan, se basa en que lo que no está en el texto no existe para la comprensión del poema o de la obra literaria, en fin, pero ahora hablamos del poema, ¿no? A mí siempre me pareció que, hombre, era más interesante ese punto de vista que no el punto de vista de interpretar la obra literaria desde el biografismo, que era el más tradicional punto de vista. Bueno, y quizá porque desde el romanticismo se instaló la idea de que el poeta en su obra expresa sus sentimientos, sus experiencias, y de manera que la mayor parte de las veces, hablando de las rimas, lo tradicional es decir, Bécquer dice, ¿no? Es curioso porque esto no ocurre con la novela. En la novela distinguimos muy bien al autor del narrador.
Y cuando habla el marqués de Bradomín en las sonatas, no decimos Valle Inclán dice, ¿no? Y sin embargo en el poema estamos acostumbrados, o estábamos entonces acostumbrados a interpretar todo lo que se dice en el poema como si fuera fruto de la experiencia personal, sentimental, emotiva, intelectual del poeta. Claro, no distinguíamos entre lo que es el autor y lo que es lo que ahora llamamos yo poético o yo lírico, ¿no? No es lo mismo. Entonces, el estructuralismo rompió con ese excesivo biografismo. Entonces, y decía, bueno, vamos a estudiar tal obra, tal poética, tal poema, exclusivamente por lo que contiene, textual, la textualidad del poema, ¿no? Y sin embargo, a mí siempre me pareció que, siendo una propuesta muy interesante, se quedaba corta. Porque el poema, el texto, no siempre basta. No siempre podemos interpretar bien un poema exclusivamente a partir de lo que el texto dice. Por ejemplo, yo puse en esa conferencia, bueno, y mi propuesta era, tenemos que también intentar conocer lo más posible del contexto, tanto literario como incluso biográfico, social, personal, etc. Es decir, lo que hay en torno a ese texto, lo que podamos saber en torno a ese texto, ¿no? Y yo puse algunos ejemplos. Uno de los ejemplos era el poema, un conocidísimo poema de Luis García Montero, Life is Under Your Seat. Es un poema en el que el yo, hay una primera persona, un narrador, digamos, por equivalencia con la novela, el yo poético, está subido en un avión, va a salir, a despegar de Nueva York, y en el poema se mezcla los recuerdos que él tiene de la estancia recientísima, el letrerito que hay siempre en todos los asientos, Life is under your seat, es decir, el chaleco salvavidas está debajo de su asiento, y lo que oímos por el altavoz de la megafonía del avión, ¿no? Abróchese los cinturones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay tres planos que se confunden, que se mezclan en el texto. Bueno, el propio autor, Luis García Montero, ha hablado de ese poema, ha explicado ese poema y ha dicho que, uno, la experiencia personal que transmite ese poema no fue la despedida de una amante, una mujer, aunque en el poema la despedida es de una mujer. Había habido una experiencia amorosa, una aventura amorosa. Dos, la experiencia real, o sea, no era de una mujer porque era una despedida de unos amigos con los que había compartido, bueno, un congreso. Dos, no era en Nueva York, había sido en Albuquerque, Texas. Bien. Y tres, ahí, en el texto de ese poema, en el texto, podemos encontrar referencias a los poemas de Nueva York de Federico García Lorca, pero también a los poemas de Rafael Alberti sobre Nueva York, y lo que está en el germen, en esa idea de mezclar las voces, el recuerdo, el sentimiento del yo poético y lo que dice la azafata por la megafonía, eso está ni más ni menos que en una epístola de Jovellanos, que sale de Sevilla, se despide de unos amigos e incluye, viaja en una diligencia e incluye en esa epístola ese juego de planos, de voces, ¿no? Lo que dicen la gente, de lo que él piensa, lo que dicen los compañeros de la diligencia, etcétera, etcétera.
Claro, todo esto enriquece mucho más el poema que si nos atuviéramos exclusivamente a lo que dice el texto, ¿no? Pero hay otros, yo puse algún otro ejemplo, creo que ya estoy fuera de tiempo, porque me enrollo mucho, pero, por ejemplo, dos poemas extraordinarios de Luis Cernuda. Mozart y Luis II de Baviera escucha Lohengrin. El primero es un poema escrito con motivo del bicentenario de Mozart. El poema, los dos poemas, están en el libro Desolación de la Quimera y son dos extraordinarios poemas, monumentos de nuestra historia poética. Bien, pero el de Mozart se enriquece mucho más si leyendo el texto autobiográfico memorial de un libro nos damos cuenta de que ese poema lo que está es reviviendo la experiencia de Cernuda en el Londres de 1940, bajo las bombas alemanas, donde el único consuelo, digamos, la única luz que tenía su espíritu era oír por las mañanas de los domingos una integral de la obra de Mozart que daba en una importante orquesta londinense. El poema adquiere una importancia mucho mayor y se interpreta mejor algunos fragmentos textuales. En Luis II escucha Lohengrin, lo que nos presenta es a este rey tan maravillosamente trastornado que fue Luis II de Baviera, que en una representación de Lohengrin siente una especie de fusión con lo que está viendo en la escena y entonces ahí lo que hay que recurrir es a un texto, a dos textos de Ovnos, el libro de prosas poéticas de Cernuda, donde él habla de cómo en un concierto al que acudió de adolescente, esa época clave en el desarrollo de Cernuda, con lo que sintió en ese. Entonces, eso también ilumina el significado de los poemas de Cernuda. Bueno, por supuesto, el gran libro de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, durante mucho tiempo se interpretó como que había una amada absolutamente ideal, había incluso que era una idealización de la poesía, etcétera, etcétera, hasta que se publicaron en 2002 las cartas entre Salinas y Catherine Whitmore, una profesora americana de la que había estado enamorado en el momento en que escribió La voz a ti de vida. Y en esas cartas Salinas comenta la génesis de algunos poemas. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta lo que dice Salinas en las cartas a Catherine Whitmore sobre cómo la génesis de ese poema, el desarrollo del poema, explica lo que significa el poema? Si nos atenemos solo al texto, por ejemplo, el poema Nadadora, en que una carta le dice, eres tú, está hecho a ti, y te acuerdas en aquel momento en la playa de Javea, por ejemplo, no sé si era Javea, pero y cuando pasó esto y esto y esto. Claro, ese texto de la carta de Salinas ilumina absolutamente el poema, ¿no? Y bueno, algún otro ejemplo puse. Hay un ejemplo muy interesante. Miguel Hernández, el primer libro de Miguel Hernández, ustedes recordarán que es Perito en Lunas. Creo recordar que es del año 33. Es un libro compuesto por octavas reales. Es un libro muy gongorino, con una estructura de la metáfora muy similar a las de Góngora. Es un libro cuyo texto es muy difícil de interpretar. Son
poemas sin título que no podemos, no sabemos a qué se refiere, de una belleza imaginística extraordinaria, pero muy difícil de interpretar. Menos mal que en un ejemplar de su libro, que le regaló a un amigo, este amigo fue anotando al principio de cada poema un título, a modo de título, pero no es que fuera el título, sino que era a qué se refiere. Y entonces, gracias a esas anotaciones de un ejemplar regalado por el propio poeta, podemos interpretar mucho mejor el poema. Si interpretamos, ahora pondré un ejemplo, si interpretamos los poemas sin esa clave, bueno, las interpretaciones pueden ser de lo más disparatado. Hay un poema que tiene el título, que es muy complejo de interpretar, cuyo título, anotado a mano por este amigo, es Negros ahorcados. Y claro, eso ilumina absolutamente el poema. Es un poema escrito a una noticia que apareció en la prensa con foto de unos negros ahorcados en Carolina del Sur o en Alabama, o de estas cosas terribles que a finales de los años 20 y principios de los 30 ocurrían. Miguel Hernández vio la foto y la noticia en el periódico y escribió esa octava, magnífica. Cuando sabes el motivo que da origen al poema, entonces se ilumina absolutamente. Por eso, no les abrumo más. El último caso, el de Pepe Hierro. Pepe Hierro escribe Cuaderno de Nueva York, que es otro de los grandísimos libros de finales del siglo XX, del año 99. Extraordinario libro. Claro, ahí aparece mucho un tú femenino, del que Hierro se despide. La crítica, muy pacata, interpretaba que era una despedida a la ciudad, sintiéndose próximo al final de sus vidas, de su vida. Hierro vuelve a Nueva York y entonces se despide de la ciudad, etcétera, etcétera. Pues no. Hierro tuvo un amante en Nueva York, que hemos identificado, que hemos dicho quién es, que se sabe, se conoce, etcétera, y que algunos amigos que vivían entonces en Nueva York, menos pacatos, pues se han hablado de una mujer puertorriqueña, etcétera. Claro, el poema, si interpretamos el poema en clave, los de Salinas o el de José Hierro, en clave, esto es la idealización, la idea de la mujer, la belleza, no sé qué, no sé cuánto, es muy diferente a si estamos interpretando el poema en clave. Aquí hay una mujer real. Bueno, de esto trató mi conferencia, ¿no? Fueron propuestas de lectura que venían a resumirse en: el texto es primordial, lógicamente, pero a veces el texto no basta. Y cuando no basta el texto, hay que acudir al contexto. No porque creamos que el poema es siempre fruto literal o directo de una experiencia biográfica personal, sino porque algunas claves sobre la composición, los motivos, etc., iluminan mucho mejor el significado del texto y el proceso creador de ese texto. Y se enriquece. Por eso mi propuesta era y es que hay que enseñar el poema fundamentalmente desde el texto, pero siempre que podamos tener en cuenta el contexto en el que es creado y el contexto que le da sentido, ¿no? Bueno, yo creo que he hablado más de lo que debería, así que, Antonio, te cedo la palabra. Directamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Julio.
yo subrayo y suscribo, que fue verdaderamente extraordinario y aprendimos todos muchísimo. Yo recuerdo siempre en estos casos aquella afirmación de Juan de Mairena cuando se dirigía a sus alumnos en un determinado momento y les dice: ayudadme a comprender esto que os estoy diciendo. Es la clave de casi toda la obra y yo creo que es la clave del ejercicio de la profesión de profesor, aunque muchos profesores se atrincheran en un conocimiento erudito como defensa, ¿no? Aquí, no vaya a ser que el alumno me enseñe algo, ¿eh? Es la clave del fracaso también de la educación, ¿sabes? Si no tenemos en cuenta que el alumno puede hacer una lectura del texto complementaria, distinta, otra, y que en diálogo contigo pues te puede vencer, te puede derrotar, pues entonces el ejercicio de la profesión de la literatura, del profesor de literatura queda completamente en el aire, es un vacío espantoso que tenemos desde que se inventó enseñar literatura, porque siempre, por lo menos siempre me he preguntado, y creo que a muchos colegas nuestros, pero ¿qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Una vez que despejamos los tics, las etiquetas, las generaciones que sirven estupendamente para aprobar oposiciones, pero para un poco más, ¿no? Y despejamos lo que hay de añadidos interpretativos, todos loables, pero cada uno diferente, todos diferentes. El texto la verdad es que se escurre, y que no, lo que nos queda, afortunadamente, en el caso de la literatura culta, es el texto fijado por el autor. Y ahí estoy contigo. Si no tenemos en cuenta eso, pues a partir de ahí ya no sé a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, yo recuerdo que, es una anécdota, me está viniendo a la cabeza una cosa. Una profesora de instituto que hizo oposiciones casi al mismo tiempo que yo, un día me confesó, dice: Antonio, yo hice la carrera de filología sin haber leído un solo libro. Es decir, reproduciendo los apuntes de los profesores, literalmente. Lo digo porque de todas las cosas que ha dicho Julio, con las que estoy de acuerdo, hay una que especialmente me interesa, y es que esta fundación tiene una vocación pedagógica de primer orden. Y ahí es donde yo me apunto. Y sé que siempre Pepe Caballero Bonal estaba muy interesado porque, por esto mismo que estamos diciendo, porque transmitir el valor literario desde una actitud profesoral y no teniendo en cuenta la mente del que te escucha e intentando invitarlo a que complemente lo que tú estás diciendo, pues no sirve para nada, ¿no? O sirve para otras cosas. No hace falta. El poder de la literatura, ¿no? El poder académico, que es, no sé si el cuarto, el quinto, o el sexto o el primero de los poderes con los que nosotros tenemos que contar, ¿no? El poder académico está por encima de muchas cosas, ¿no? Bien sabéis cuánto sufrió Pepe Caballero Bonal con respecto a la Real Academia y los dos intentos fallidos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrentó, porque era una gran persona y creyó en la bondad de algunas cosas, de alguna gente, y no era cierto. Bueno, lo digo porque además con Pepe yo tuve muchísima conversación en torno a este aspecto concreto al que yo me referí ya entonces, que es uno de los textos más difíciles de estudiar que existe, porque prácticamente no existe, que es el cuento popular. Y porque él tuvo la generosidad, que yo no me cansaré nunca de recordar y agradecer, de presentarme el segundo volumen de Cuentos al amor de la luna, en la Biblioteca Nacional. Un día memorable. Estaba lleno el día, no sé muy bien por qué, pero se llenó. Era muy interesante. Porque iba Caballero Bonal y fue el que presentó el libro, claro. ¿Ibas tú? Bueno,
cuentos sí que es verdad que siempre ha tenido un atractivo muy especial. Y Pepe compartía ese misterio. En el prólogo a mi libro, que se edita cada vez que se reedita el libro, como es natural, él muestra sobre todo su extrañeza ante un fenómeno tan extenso como el de los cuentos populares, que ha entretenido y algo más a generaciones y generaciones de personas alrededor del fuego, o en las noches de verano, bien. Y cuando se empiezan a hacer preguntas, todo es todavía más delicuescente. Y dice, bueno, pero ¿dónde está Blancanieves? ¿Dónde está Juan el Oso? ¿Dónde está Caperucita? ¿Dónde está...? Ah, el texto de Perrault. Bueno, si nos atenemos al texto de Perrault y luego comparamos, y ahí viene el asunto crucial, que es ¿con qué método se estudia el cuento popular? Pues, querido Julio, si no hubiera sido por el estructuralismo, yo no hubiera escrito ni una sola palabra. A mí me sirvió al 100%. Mi formación estructuralista, que además yo forjé en mi época de profesor de universidad, e incluso cuando estuve, y me valió muchísimo, estuve en Copenhague de profesor colaborador, y allí me empapé de la glosemática. ¿Te acuerdas de la glosemática? Sí, ayer, sí. Todo es forma, en la lengua todo es forma. Todo es forma. Luego vienen los estructuralistas, los semiólogos, y dicen, no, además es forma el contenido, también es forma. Bueno, y ya empezamos con el contexto y todo eso, estoy de acuerdo. Bien, pues yo en aquella ocasión me entretuve siguiendo el acta, que te agradezco muchísimo que hayáis puesto en pie, porque eso es un libro espléndido, lo digo porque un regalo que os vais a llevar hoy de la Fundación verdaderamente estupendo, ¿no? Ahí hay cosas muy, muy importantes. Y a mí me ha servido para recordar que estuve hablando un poco de todo esto y de por cómo llego yo a la conclusión de cuál texto podría servir como centro de atención para el estudio y para la memoria. Porque claro, yo puse, creo recordar el ejemplo de Juan el Oso, que es uno de los cuentos maravillosos más antiguos del mundo, está en todas partes, como están todas las Blancanieves, todas las Cenicientas, en fin. Pero solamente de versiones españolas y mías propias, en mi trabajo de campo, había 42 versiones. Y ahora el filólogo, cuya vocación inmediata y primaria, como tú bien sabes, fijar el texto, claro, sin un texto, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues el problema del estudioso de la literatura oral, imagínate, es decir, multiplicado por 10. Entonces, había que fijar un texto, había que arriesgarse a fijar un texto, cosa que naturalmente los etnógrafos dicen que ni hablar, que tal como viene del informante a ser posible iletrado que vive en una aldea y tal. Yo también he hecho eso, también me he ido a las aldeas, he ido hasta el País Vasco y he recogido cuentos y en Cataluña. Pero he ido como complemento de mi trabajo de campo para tener alguna base sólida a base de comparar versiones. Y héteme aquí que tuve la inmensa suerte de estar en el momento oportuno y en el sitio adecuado, que fue cuando aparece en España la morfología del cuento de Vladimir Pro. Y Vladimir Pro es como le da un giro copernicano a todo esto y deja a todo el mundo completamente, yo diría, anonadado, ¿no? Porque ¿cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta de que todos los cuentos de hadas, por decirlo de manera gruesa, cuentos maravillosos, mejor, están hechos con la misma estructura? Y resulta que ese libro, pronto dice, no os engañéis, todos los cuentos siguen 31 pasos narrativos, 31, ni uno más ni uno menos, y lo demuestra. Yo me quedé perplejo también, porque dije, bueno, esto será una exageración, esto es de un formalista aburrido en los larguísimos inviernos de Moscú, que dice, bueno, pues me voy a entretener, ¿no? Claro, entretenerse, claro. Las colecciones folclóricas rusas son inmensas, porque los folcloristas rusos han sido extraordinarios también, los alemanes, los franceses, los italianos.
yo me debo a los folcloristas y sobre todo a uno de ellos que es Aurelio Espinosa. Don Aurelio Espinosa vino a España y hizo una recopilación ejemplar que todavía es obligado de obligada consulta. Cuentos populares españoles en los años 20. Y luego vino su hijo y lo amplió. Y se tuvo esa estampida en julio del 36, porque ya sabéis lo que ocurrió, ¿no? Bueno, tienes una ligera idea de lo que pasó en julio del 36. Ahí se rompió una cadena magnífica que había iniciado Aurelio Espinosa, que vino de Stanford, con una beca de la Universidad de Stanford, a recoger los cuentos tal como eran, eso sí, en esa época, claro. Una época y un hombre con una meticulosidad extraordinaria, a mano todo. También es verdad que le daba un duro a la persona que le contaba el cuento. Quien me cuenta otro cuento, le doy otro duro. Y le daba un duro y le contaba otro cuento. Él estimulaba al estilo americano, ¿no? Hay que comprenderlo, ¿no? Pero nos hizo una colección increíble. Claro, cuando yo me fijo en la colección, que por cierto me la señaló un profesor de Copenhague, me dijo, pues hay una colección de cuentos populares de español. Y efectivamente, yo fui a mi facultad a buscar el libro y ahí estaba cubierto de polvo, no lo había consultado nadie, nunca. Nadie, nunca. El propio bibliotecario se quedó y dijo, ay, pero este libro, bueno, son 3 tomazos, ¿eh? 3 tomazos muy considerables. Este libro aquí no ha salido nunca. Ahora me explico muchas cosas. Todos los cuentos populares de don Aurelio Espinosa, con 2 tomos de explicaciones complementarias, de contexto, no de contexto, de cómo se ve desde el punto de vista historicista y genético, cómo es la génesis del cuento según las teorías que entonces circulaban. Estamos hablando de teoría del siglo XIX. Digamos una rama del enciclopedismo que se coló entre los folcloristas del siglo XIX. Bueno, estupendo, porque tenemos unas colecciones magníficas. Los cuentos, como tú los lees, te quedas un poco así diciendo, ¿esto de qué va? Porque a continuación viene otra versión del mismo cuento que difiere en multitud de cosas. Y luego vas a la colección asturiana, y el mismo cuento pues parece otro. Y entonces llega un momento en que te desesperas y dices, aquí esto no hay manera de meterle mano, hasta que llegas a Propo. Y entonces, casando todo eso, yo hice mi tesis sobre la estructura de la novela, y claro, me topé con los cuentos y dije, ¿esto qué es? Y me acordé, digo, pues sí, los cuentos que me contaban a mí cuando era chico, en Alcalá, en mi pueblo. Los cuentos que contaba mi madre, los cuentos que contaban los vecinos, las vecinas. Y empieza ahí todo eso a bullir, ¿no? Dentro. Y empieza el formalista, claro. Que yo había aprendido a hacer con el contacto de la Universidad de Copenhague y con el señor Alarco de Llorach, tengo que decir. Porque el profesor Alarco de Llorach, que también era amigo de Caballero Unal. Caballero Unal era una persona, digo entre paréntesis, mucho más dado al estudio en profundidad de lo que suelen ser los poetas. Sí. ¿Verdad? Él tenía un enorme respeto por la investigación y por la lingüística formal. El caso de Alarcos y de algunos otros profesores, pero desgradrados, a Caballero Bonal le motivaba mucho. Yo creo que incluso le ayudaron a creer que iba a ser académico. Porque estamos muy en sintonía con los lingüistas de la academia, con los lexicólogos. Él trabajó en el seminario. Claro, de lexicografía. claro. Y él vino de Bogotá, de ser profesor en Bogotá y aprendió mucho también enseñando en Bogotá. Bueno, son muchas cosas, pero en fin, intentaré ordenarlas al final. Con un arreglo al método de Proust, yo esas 40 versiones de un mismo cuento voy cogiendo, digo, la función X, la función las 31 funciones, la 1, la 2, la 3, hasta la 31. ¿Dónde está? ¿Dónde están estas funciones? Aquí. No es a la 23, aquí. ¿Dónde está la segunda, que no la encuentro por ningún sitio? Está aquí. Y voy poniendo el puzzle. Al final era como el huevo de Colón. Era tan sencillo como haber descubierto lo esencial, claro.
Y esto tiene una estructura. ¿Y por qué tiene una estructura el cuento popular? Porque es lo único que ayuda a la memoria del informante, que suele ser una persona iletrada. Claro, el romance no tiene ese problema. Tiene las rimas, la métrica, la medida, se repite. Cualquier otra forma de literatura oral, cualquiera otra, las canciones, las coplas, los juegos infantiles, la retaila, todo tiene su ritmo. Menos el cuento. Curioso. Y la leyenda, que en realidad es una forma derivada del cuento, ¿no? Menos el cuento. Y sin embargo, miles, centenares de miles de cuentos circulando por todo el mundo desde tiempo inmemorial. Yo arriesgué en esa época una tesis que también me la criticaron los etnógrafos, y claro, que decían, ¿pero a dónde va a llegar este Almodóvar? ¿Esto a dónde va a llegar? Esto no se puede tocar, la versión original no se puede tocar. Es absolutamente romanticismo puro también. Es decir, la cual es una aplicación de la teoría romántica del autor al pueblo. Como si fuera el pueblo el creador. Cuidado, eso es una idealización y una abstracción tremenda. Es verdad. ¿De qué? De Menéndez Pidal. Y de Menéndez Pidal. Creía que el pueblo era... Eso, el pueblo creador y todo eso. Bueno, pues resulta que yo llegué y dije, bueno, vamos a aplicar algunos conceptos básicos de la lingüística formal, ¿no? De la estructuralidad. El concepto de fonema venía como anillo al dedo. El fonema es la cosa más práctica que existe y la más inexistente, como bien sabes. El fonema no existe. Y es uno de los problemas más graves que tenemos para explicar lingüística y lengua española en los institutos. Porque llega un momento que los alumnos, que están acostumbrados a 2 y 2, ¿no? Y dicen, bueno, Juan Ramón Jiménez, nació, y cuando llega a la lengua dice el fonema. Inmediatamente creen que el fonema es el sonido. Es una abstracción hecha a partir de los sonidos para articular todo el sistema interno de la fonética. Es una parte de la fonología que no es la fonética tampoco. Bueno, pero a mí me viene de perla. Claro, de manera análoga al fonema, yo tenía que construir una estructura, una articulación de los cuentos basados en las formas duales y ternarias internas, como se hace con los sonidos de la lengua, ¿no? Sintagma, paradigma, perfecto. El paradigma, y son dos conceptos de la lengua, como bien saben. Pues aplicado a esto perfectamente, iba estupendamente. Entonces llegué al concepto que yo me fabriqué, aunque tenía una cierta base en otras teorizaciones, del arquetipo del cuento. Y yo llamé arquetipo al resultado de comparar todas las versiones posibles con la estructura de Proust. Pero no me fui a los orígenes de Adán y Eva, no. Y dije, vamos a intentar llegar al cuento tal como era en el momento en que empieza a deteriorarse, que es el comienzo del siglo XIX con la edad industrial. Cuando llega la época industrial, se destruye el campo, se destruye lo rural y naturalmente el cuento empieza ya. Y reconstruyendo y restaurando, es decir, yo al final lo que digo es que yo fui un restaurador. Yo soy simplemente un restaurador. Si me queréis conceder algún título, no tengo otro más que el haber restaurado. Y a las pruebas me repito, después de Cuento del amor de la lumbre, vino el Cuento de la media lunita, y cuentos, y bueno, aquí hay personas que saben muy bien el rendimiento que produce en la escuela y en los institutos los cuentos. Y ya, ahí me paro, porque seguro que vamos a tener que hablar, o algunos de ustedes querrán preguntar alguna cosa. Claro. En aquel año yo salí muy contento. Creo que sí, quiero recordar que hubo un debate. Sí, está recogido también. Está recogido ahí. Y bueno, yo me sentí muy feliz y Pepe estaba muy contento, que yo en ese día no estaba. Pero siempre ha sido muy atento a todo lo que yo escribía sobre esto, como yo realmente le debía muchísimo más, porque entre otras cosas le debía lo más valioso de todo, que es la amistad.
me gustaría, sí, no tiene tiempo. Bueno, aclarar que, por supuesto, yo no cuestiono el estructuralismo en sus formulaciones. Lo que cuestiono es que no podamos, que tú lo has hecho también, que no podamos ir más allá del texto. Es decir, el texto es base. Sentido literal. Marcel Bataillon tenía un maravilloso artículo que era defensa y no sé qué del sentido literal. Es decir, lo que no está en el texto no está. Sí, no podemos darle interpretaciones a un texto. No podemos inventar un significado si no tenemos un vestigio textual que nos permita, bueno, ir en un sentido de la interpretación. Porque otro concepto importante que vino después, ya en los 80, 90, fue el concepto de pragmática, claro. Cada época lee las obras y recibe las obras de una determinada manera, y la obra en sí sola no existe, existe en el lector. Cuando leemos o escuchamos una obra, cuando esa obra toma cuerpo y existe, ¿no? Bien, pero lo que yo entendía es que en el entorno, utilizamos la palabra entorno, contexto, ¿no? En el entorno amplio, en un sentido que puede ser histórico, social, de otros textos aledaños, como los ejemplos que he puesto, también tenemos información con la que debemos ayudar a la interpretación del texto, ¿no? Ahora, evidentemente, el estructuralismo ha sido fundamental para todas las ciencias humanas, no solo para la literatura. A Levi Strauss, por ejemplo. Por ejemplo. No, es que había una cosa que se me quedaba en el tintero y emprendí un camino y luego me desvié yo solo. De que el colmo de la osadía de mi método, por decirlo así, fue cuando empecé ya cuando vislumbré que todo esto venía o se había forjado en una época extraordinariamente antigua. Me refiero al cuento maravilloso, que es la base de todo. El cuento maravilloso, Blanca la hija del diablo, la serpiente sin cabeza, el castillo de Iraíno volverá, Juan el oso, las tres naranjas del amor, los grandes cuentos maravillosos que se han ido perdiendo. Y han llegado los cuentos de hadas, que en realidad yo considero que son un subproducto del cuento maravilloso. Pero esa es otra teoría, un ángulo de mi reflexión, ¿no? Pero yo vislumbré ya entonces, por pura inferencia, que si estos cuentos están en todas partes, pero fundamentalmente en el área del antiguo indoeuropeo, claro, cuando tú empiezas a estudiar y ves en el mismo cuento, Blancaflor, yo he recogido cuentos en Andalucía, La niña que riega las albahacas, uno de los cuentos básicos para mí, del que Lorca hizo un juguete lírico precioso, pero el cuento era mucho más largo y era un momento satírico, burlesco, divertidísimo, que entretenía las noches de la gente para burlarse de todo, del poder, de la monarquía, de todo, porque es la historia de un príncipe acosador. Fíjate, y un cuento protofeminista en el seno de la tertulia campesina. Para ese cuento existía en Rusia también, y ha existido prácticamente en toda Europa, pero fundamentalmente en el área de las lenguas que derivaban, que eran de la familia indoeuropea. Y ahí empiezas tú a pensar, ¿y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se produce la masa crítica de estos cuentos que van y vienen de un lado para otro? Pues justamente cuando se propaga la agricultura, con las migraciones del Bajo Neolítico, acuérdate. En el Bajo Neolítico, y ya con un pie en la edad de los metales, todo lo que es la meseta central, las mesetas centrales de Europa empiezan a generar una enorme cantidad de migraciones hacia el sur, hacia el este, hacia el norte, de las que se sabe muy poco, solamente que existieron. Al final llegaron a Roma, claro, y conquistaron Roma, porque tenía una fuerza de
y en la parte sur de Europa, de Oriente Próximo, en Siria. Siria es el país clave de casi todo lo que nos ha pasado después. Fíjate, con un país tan desdichado, todo es Mesopotamia, todo es Siria, todo viene de allí, la agricultura. Cuando la agricultura se extiende de una manera tan brutal y se produce una cantidad de grano tan grande que no cabe en los graneros, la gente empieza a vivir del excedente agrícola y empieza a tener que viajar para llevar su conocimiento a los pueblos más remotos y llegan hasta aquí. Y tú dices, bueno, pues por pura inferencia, yo creo que estos cuentos que discuten el derecho de la herencia lo ponen en crisis nada más desde el principio. El heredero del rey no es el mayor de los hijos, sino el de los tres, el más valiente o el más listo o el que consigue resolver el problema más importante de la comunidad. Cuando ya está establecida la herencia biológica y la herencia del poder. El cuento maravilloso lo discute y se burla del poder en los cuentos satíricos. Es una estructura verdaderamente fascinante, porque todo está allí. Tú dices, pero si están todas las cosas que le han ocurrido a la humanidad, no digamos el incesto, ¿verdad? Que la gente cree que está superado, el incesto. Y los cuentos maravillosos son brutales. Todo Blancanieves y toda Cenicienta en el fondo es una historia de incesto. Blancanieves cuando se encuentra en el bosque se encuentra no 7 enanitos, sino 7 bandoleros, malvados, que son sus hermanos que han sido expulsados del hogar cuando al fin nació una niña. Y cuando llega la niña, en las versiones españolas, en todas, cuando llega la niña a la casa de los bandidos, dice el jefe de los bandidos, a esta ni tocarla, que le ve el anillo de la familia, que es nuestra hermana. Al que se atreva a tocarla, lo mato. Blancanieves. Me parece que es un... Bueno, se inventaron los hermanos Grimm, mis parientes se inventaron lo de los enanitos y todo eso del bosque y toda esa historia. Bueno, para arreglar un poco la... Sí, pero hay algunas versiones un poco canallas. Claro, y ahí muy importante, claro, que dice la verdad. Y la verdad, el problema de Blancanieves no es el padre, es la madre, que está muerta de envidia de la belleza y quiere destruir a su hija por celos, detrás de que realmente tenga un problema de incesto, posible. Todo eso está formalizado en una manera entretenida, atractiva, conflictiva, que es lo que hace que el cuento haya perdurado, además de tener una estructura muy fácil para el subconsciente del narrador. El narrador sabía que sus pasos narrativos, eso no lo podía tocar, porque se destruía el cuento, porque además no se acordaba, si se saltaba, se perdía más. Y lo que yo más he vivido es la gente que me ha dicho, ay, no sabe usted lo que me alegro de haber encontrado el cuento de mi abuelo en sus libros. Yo creía que ese cuento no existía, pero vamos, es que está igual. Bueno, mi abuelo lo contaba de otra manera. Esa es la clave. Nunca es igual a sí mismo el cuento popular. O sea, para un filólogo, un desastre. Un desastre. Bueno, no sé, quería yo... perdón, llevo una tarde de olvidanzas una detrás de otra. Al final resulta que ha surgido un nuevo equipo de investigadores del cuento popular, que son los genetistas, que aplican, esto parece broma, los métodos matemáticos del estudio del ADN, el estudio comparativo del ADN, para comparar todas las versiones de un mismo cuento en toda el área de lo que fueron las lenguas europeas. Y resulta que dice que sí, que son todas de entre 4 y 5.000 años atrás. Bingo, el bajo neolítico. Claro, es el momento en que se crea la sociedad rural. Y crea sus propios discursos autocríticos. Por eso es tan importante que en una escuela, en un colegio, se cuente una versión fantástica, un cuento maravilloso, y a continuación la niña crea las albahacas porque lo pone en solfa todo.
toda la estructura del cuento maravilloso la destruye el cuento de la niña que tiene la albahaca. No la destruye, sino la pone en crítica para que el alumno, la mente, empiece. Oye, hay una cosa que has dicho que me ha traído a la cabeza la entrevista entre Juan Cruz y Emilio Lledó, que está también, que es una excelente entrevista, y que dice Emilio Lledó, cuando antes has hablado de la necesidad de que el profesor esté abierto a la ayuda del alumno que contribuya con su propia interpretación y su propia reflexión. Emilio Lledó dice algo parecido. Emilio Lledó afortunadamente lo tenemos entre nosotros, pero en aquel momento, en esa entrevista, algo muy interesante, que es la necesidad de olvidarnos de los esquemas cerrados, didácticos, de dejar que haya una mayor confluencia entre el conocimiento transmitido por el profesor y el conocimiento recibido por el alumno. Y que ese, como dicen ahora los entendidos, los que hablan inglés, ese feedback, esa retroalimentación, es fundamental para el desarrollo de una docencia y discencia eficaz, fructífera, ¿no? Sí. Bueno, Emilio Lledó ha defendido siempre mucho la virtud de la oralidad. Sí. Que en realidad, y esto es un complemento también de algo que quería observarte, en realidad lo que llamamos contexto muchas veces no es más que un texto oculto, un texto complementario oculto. Sí, claro. Pero no deja de ser un texto. Claro. Evidentemente, porque si no, no somos capaces. Claro, si García Montero dice, es que esto no era Nueva York, era tal, pues lo que está contando, lo que está haciendo García Montero es un complemento, es un texto complementario de su poema. Que nos permite que el texto base, digamos, el poema... Se ilumina un poco más. Claro, y sobre todo no lo interpretemos biográficamente. Claro, oiga, que no era Nueva York, oiga, que... no era mi amante. No era mi amante. Otro. Bueno, las cartas de Salinas son también textos, sí, y son los que ponen en contexto toda la Claro, pero no quita eso. Pero no quita, Julio, Pepa, que cuando la primera vez que tú lees, yo me acuerdo la primera vez que yo leí, de mirarte tanto y tanto, del horizonte a la arena, del caracol al celaje, mis ojos te han puesto un nombre, contemplado. Si era fatal el llamártelo, si antes de que te naciera, el comienzo del contemplado. No me sobra que fuera el mar de Puerto Rico, no lo necesito, casi te diría que me estorba. Ya, sí. Claro. Porque cada vez que yo voy a la playa y me acuerdo de ese poema, para mí está otra vez naciendo el poema en mi memoria, cuando lo recito. Porque el fulgor del poema está en su texto. Y a veces, los profesores tapamos o tendemos a tapar el texto con nuestra participación interpretativa, etcétera. Sí, pero A veces no lo pretendo, ni mucho menos. Al revés, yo soy muy de defender el valor del texto. Lo que alerto es sobre las interpretaciones espurias del texto. Por eso hay que alertar. Entonces, si tenemos un instrumento, un subtexto o un texto complementario que nos ayude a iluminar mejor el sentido originario del texto, hay que utilizarlo. Claro. Eso es lo que yo quiero decir. Claro, sí. Evidentemente, hay cosas que luego con el tiempo tú dices, bueno, pues efectivamente, sin el mar de Puerto Rico, pues a lo mejor esto... No, pero en ese poema no es necesario. En ese poema no es necesario. El poema de Puerto Rico. Claro, y el de las octavas reales de Miguel Hernández, eso son muy claro, eso Marina
tenía otro costal, pero claro, pero es que se le olvidó ponerle el título. No se le olvidó ponerle el título. Entonces fue peor, se jugó Porque con cuando- nosotros. No, con nosotros no. Es que hay que saber, bueno, hay que conocer un poquito la historia del libro para entender que se lo publicó el Obispado de Orihuela. Y con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. Entonces, hay algunos poemas de un erotismo tan encendido y que cuanto menos se entendiera mejor. Porque si no, al marcha no me acuerdo qué título, qué empleo tenía entonces la Iglesia, pero es el que publicó el libro, Luis Almarcha, que luego fue obispo y que intentó que Miguel Hernández se convirtiera y renunciara a las pompas, ya sabes, ¿no? Y le prometió la libertad y sí. Bueno, pues este es el que le publica en una imprenta del Obispado de Orihuela el libro. Y le quitan los títulos porque había algunos que podían, y entonces como no se entendían. Este muchacho, ¿verdad? Qué bien escribe. Qué bien escribe este muchacho. Pero esa es la causa por la que él no pone. Sí, pero es que eso ya no es texto complementario, eso es esclarecimiento histórico. No podemos entender. Eso es historia externa Claro, del libro. ¿no? eso sí hay que enseñarlo. Eso sí, autorizado. Oye, Pues no sé si querrá alguien del público hacer alguna pregunta o... Bueno, yo, un comentario, al hilo de lo que comentabas eso del contexto del poema. Yo hay veces que, María, que me dice, el poema, léelo y haz lo tuyo, pero yo no puedo hacer ni algo que tú has escrito, porque yo no entiendo la lágrima que tú expresas en ese poema, porque a mí, por ejemplo, yo a lo mejor no he viajado, no he ido a Nueva York, no sé interpretar eso, pero poniéndole un poco de contexto del poeta, es que todo gana una riqueza, todo tiene una riqueza tremenda, si no, o sea, que vamos, sí, que es un comentario que yo he escuchado algunas veces, no, pues haz lo tuyo, pero no, tiene que ser necesariamente, pienso yo, que es algo que puede parecer obvio, pero tiene que tener el contexto del Pero es que la lectura de un poema, aunque usted no se lo parezca, usted al leerlo hace suyo el poema. ¿Por qué? Porque despierta determinada, llamémosle, emoción. Despierta determinados sentimientos, sensaciones. Y entonces, en ese acto de la lectura, el poema está empezando a formar parte también de su propia educación sentimental. Quiere decir que de un poema son diferentes poemas de quien lo interprete, de quien lo lea. Claro. Puede ser así. Y no hay interpretaciones correctas ni incorrectas. Es lo que lo haces tuyo porque tú lo estás interpretando o no interpretando o entendiendo o no entendiendo, no hace falta. Exactamente. Bueno, pero Y ya es tuyo, que incluso dándoles- desde poco entendimiento, digamos. Cada época ha leído las obras Claro. literarias De una de manera. manera diferente. Por ejemplo, El Quijote. El Quijote en el siglo XVIII se leyó de una determinada manera. Quiere decir, era un disparate, una locura, un personaje completamente loco. En el XIX, en la primera mitad del XIX, era una obra humorística. Y en el XX se ha leído de una manera completamente diferente. Entendemos la hondura y la profundidad que tiene el personaje de Alonso Quijano. ¿Me comprende lo que quiero decir? O sea, que cada época tiene su forma de leer a los clásicos. Y igual que estamos hablando de la grandísima obra. Por cierto, Pepe Caballero Bonal, en la conferencia que dio en este congreso, que la dio porque Iris Zavala, la feminista, se puso enferma y no pudo venir, pues dio una conferencia preciosa que yo les recomiendo que repasen en esas actas, donde él habla de su biblioteca particular en el sentido de los libros que me han hecho, que me han formado, los libros que me han convertido en lo que soy.
humanamente y como escritor. Y ahí habla, me cuenta, cómo el inicio de su interés por lo literario empieza cuando un profesor, me parece que se llamaba Javier de Orbiso, un profesor vasco del Colegio de los Marianistas, les leyó una selección de fragmentos de Quijote. Y le quiero decir una experiencia mía, personal. También yo me aficioné a la literatura porque un profesor de los escolapios, en los que yo estudié en Madrid, nos leyó fragmentos de Quijote. El Quijote no es una obra para niños, para nada. Pretender que los niños lean el Quijote, a mí me parece una manera muy contraproducente de aficionar a los niños al Quijote. Pero una selección de determinados episodios bien elegidos sí pueden hacer que el niño, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. El niño, quizá no tan niño, en torno a los 10, 11 años, se aficione a, bueno, es un libro de aventuras. El niño lo lee como un libro de aventuras, el adulto no lo lee como un libro de aventuras, necesariamente. Bueno, hay adultos que son muy niños y también lo leen como un libro de aventuras, pero es un libro de una profundidad mucho mayor, ¿no? ¿Quiere esto decir? Que si usted lee un poema y yo leo el mismo poema, es posible, no siempre seguro, en literatura no hay nada seguro, es posible que usted por su formación, por sus experiencias, por su mundo en el que se desarrolla, que es diferente al mío, usted interprete ese poema de una manera y yo lo interprete de otra. No me refiero a que lo interpretemos de manera diametralmente opuesta, no, evidentemente el texto dice lo que dice, pero sí que las sensaciones que usted tiene al leerlo, que el impacto emocional, por decirlo de una manera un poquito grandilocuente, que usted siente al leer ese poema, sea distinto al mío. A lo mejor usted se fija más en determinadas imágenes, a lo mejor usted le hace más impacto unas metáforas y a mí me hace más impacto otras. ¿Entiende lo que quiero decirle, no? En ese sentido, decimos que el poema, o la obra de arte, la obra literaria en general, se perfecciona en la lectura. Es donde la mayor, sus potencialidades, siempre dentro del texto, pueden desarrollarse. Hay otra cosa que me ha venido a la mente escuchándote a ti y a... Sergio. ¿Qué? Sergio se llama. Sergio. Que escucharon a sus maestros, a sus profesores, creo que Caballero Bonal lo cuenta también, escucharon a profesores leer en voz alta. Sí, claro. La lectura en voz alta es esencial, tanto en la primaria como en la secundaria. El buen profesor, yo siempre eché de menos, alguna vez lo intenté, pero fracasé, que en las oposiciones de instituto y a primaria se exigiera una interpretación, una declamación, una lectura en voz alta de algo que quisieran. Si quieren memorizarlo, pues. Leer en voz alta es importantísimo, porque contagia, al final, este es un oficio de contagio. O contagia o no contagia. Y si ya es verdad que cualquier asignatura la hace el profesor, cualquiera, Sí, sí. Cualquiera, la hace el profesor, ¿cierto? Sí, sí. O la de literatura es razón de mal. Si no hay, y la conclusión yo creo que sería muy simple, es que además de enseñar literatura, hay que convertir la llamada enseñanza de literatura en educación literaria, que incluye la escucha y la escritura. A los niños hay que empezar a decirles que escriban muy pronto, que escriban. Y cuando el niño se da cuenta de lo difícil que es escribir, por mucho
veces nos pasamos, ¿no? Que viene, escribe y tal. Hay que decir las cosas como son. Esto cuesta mucho trabajo. Hasta que no han intentado escribir una novela, no saben de verdad lo difícil que es escribir una novela. Y hasta que no han intentado escribir un soneto, no saben de verdad lo difícil que es escribir un buen soneto. Por cierto, a mí era buena decía que era una pérdida de tiempo. Bueno, pero eso, la matización es buena. Un buen soneto. Un soneto lo prefiero hasta yo. Pero un buen soneto. Bueno. Un aplauso para nuestros invitados de hoy. Y para ustedes que han tenido la amabilidad de venir a escuchar. Un día como hoy, por Dios, un día tan señalado.